Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y los que estamos aquí presentes, aquí en Capilla del Señor. Y estamos hablando de este maravilloso capítulo 12 de Hebreos, que nos habla de esa carrera cristiana que debemos correr. La vida cristiana se presenta como una carrera, pero no es una carrera de 100 metros. Es un maratón que nos va a exprimir hasta lo último para poder llegar a la meta final. Y estuvimos hablando el domingo pasado, si ustedes se acuerdan, el título del mensaje era "Yo le costé a Jesús sangre, sudor y lágrimas". Y vimos cómo el Señor, que era aquel olivo que venía del tronco de Isaí, fue sometido a la alta presión de la prensa de aceitunas, el Getsemaní, que es esa palabra, que lo exprimió, lo oprimió, lo angustió, hasta que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y eso nos habla del tremendo amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. No somos dignos de que el Creador se haya hecho como una criatura y que haya sido tan oprimido y maltratado por amor a nuestras almas. Y cuánto Él estuvo dispuesto, el precio a pagar por cada uno de nosotros. Pero antes de avanzar con el tema de hoy, quisiera solamente recordarles un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, porque hablamos de que le costamos al Señor sangre, sudor y lágrimas. Y me faltó y no quiero dejar pasar este pasaje, porque en el Getsemaní, en Lucas 22, lo que hemos expuesto el domingo pasado, no se mencionan las lágrimas de Jesús. Nosotros creemos que Jesús lloró cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, lo dice allí en Juan 11. Jesús lloró, pero Jesús lloró también en el Getsemaní. Y lo dice Hebreos 5, versículo 7, fíjense, justamente en este maravilloso libro, nos dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Y allí, en ese versículo, nos dice que Jesús, con gran clamor y lágrimas, está hablando del Getsemaní. El Señor lloró frente a la prensa de aceitunas, el Getsemaní, la copa amarga que Él tenía que tomar, el peso tremendo de nuestros pecados iban a caer sobre el Cordero de Dios. Y Jesús, como lo dice la palabra, no lo inventé, está acá, Jesús lloró en el Getsemaní. Cuánta opresión, cuánto estrés, no lo podemos imaginar, para que venga un ángel del Señor a fortalecerle al Hijo de Dios por todo lo que se venía y para no volver atrás. Y ese es un versículo magnífico que quería compartirlo, porque alguno me dirá: ¿y las lágrimas dónde están? Hablaste del sudor, hablaste de la sangre, y acá en Hebreos 5:7 nos habla de que Jesús, esto muchas veces, a pesar de los años que uno tiene, muchos no saben que Jesús lloró en el Getsemaní. No lo dice Lucas, no lo dicen los evangelios, lo dice Hebreos. Derramó lágrimas por nosotros, por nuestros pecados, por el precio tan grande que el Señor pagó por nuestras almas.
Y también Isaías. Isaías 53, el versículo 7, miren lo que dice Isaías 700 años antes de que venga el Cordero de Dios, dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Ahí está. Pero en el versículo 5, miren lo que dice: mas él fue herido por nuestras transgresiones. Observen la palabra: molido por nuestras iniquidades. Ese molido es la angustia del Getsemaní por la cruz que iba a tener que enfrentar, donde el Cordero de Dios iba a pagar por nuestras almas. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Gloria a Cristo por ese Cordero bendito, porque él sí verdaderamente le costamos sangre, sudor y lágrimas. Por eso un día estaremos en la eternidad. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y no nos va a alcanzar la eternidad, hermanos, para agradecer, alabar y adorar al Cordero de Dios, que un día fue molido por nuestros pecados. Como la prensa molía la aceituna y de allí salía ese precioso aceite de oliva, la sangre del Cordero comenzó a caer en ese monte de los olivos, hasta la última gota en el Calvario, cuando el lanzazo romano abriría su costado. Simplemente a modo de cierre para lo que fue el tema del domingo anterior. Pero vamos ahora a Hebreos capítulo 12. Vamos a hablar de un tema, creo que muy importante, que nos va a introducir la misma palabra. Lo bueno de la exposición es que yo no tengo una idea, sino que la palabra me pone a mí lo que yo debo hablar. Y vamos a estar hablando del propósito de la disciplina ejercida por Dios. El propósito de la disciplina ejercida por Dios. A veces no entendemos bien por qué sufrimos, qué es lo que Dios busca a través del sufrimiento. Y justamente eso es lo que va a abordar a partir del versículo 5 en adelante. Hoy vamos a estar viendo, con la ayuda de Dios, el versículo 5. Y dice el escritor a los hebreos: además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y acá paramos, porque dice el escritor a los hebreos: habéis olvidado la exhortación. Y hay dos maneras que podemos ver aquí en el texto que nosotros podemos aprender. ¿Cómo es la primera? Por medio de lo que oímos. Cuando escuchamos la palabra, cuando aprendemos de la instrucción, cuando ojalá siempre escucháramos y lo pusiéramos por obra. Es cuando uno es un hacedor de la palabra. Pero ¿qué pasa cuando uno se transforma en oidor? Como dice Santiago. Le entra por un oído el mensaje, le sale por el otro y no lo practica. No obedecemos lo que Dios nos está enseñando mediante la exhortación. Y nosotros tenemos esa tendencia humana, todos, como dice Hebreos: ¿habéis olvidado la exhortación? Ellos se habían olvidado lo que les habían enseñado.
por medio del conocimiento de la palabra. Esa es una manera como nosotros podemos aprender. Por medio de la enseñanza y del oído, mediante la exhortación. Pero ¿qué pasa cuando uno no quiere obedecer? ¿Qué pasa cuando uno es desobediente? ¿Qué pasa cuando uno se rebela a sabiendas que está haciendo mal las cosas? No sé ustedes, pero yo tengo un corazón que nos dice Jeremías que es engañoso y es perverso, sin remedio. ¿Qué te parece? Y Dios está luchando con nuestras vidas para poder instruirnos. Y por eso necesitamos escuchar la exposición de la palabra, porque muchas veces uno puede hacer mal las cosas, puede equivocarse, puede sufrir el daño por ignorancia, porque no conoce a Dios. Pero también es cierto que con los años, cuando uno hace mucho que conoce a Dios y que va a la iglesia, a veces tenemos ese peligro de caer en la religiosidad, de poder hacer las cosas por costumbre, y hemos perdido el corazón, hemos perdido ese amor por el Señor, ese primer amor en el cual nosotros íbamos a la iglesia, donde no nos paraba ni la lluvia ni el frío, no faltábamos ni abajo el agua, y éramos fieles, éramos los primeros, y nada nos detenía. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Donde uno leía la Biblia y quería leer más, y quería aprender más y conocer más, pero tenemos periodos en nuestras vidas que eso no pasa, y que los hebreos habían olvidado lo que se les había enseñado. Por eso lo dice: habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Esa es la primera forma de poder aprender de Dios, por medio de la enseñanza, la exhortación y del oído. Pero la segunda manera de aprender, que es más dolorosa, nos dice acá en el pasaje, observen: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. La segunda manera de aprender, más dolorosa, ya no es por la exhortación, sino es por la disciplina. La disciplina. Entonces, ser enseñado mediante la exhortación, ojalá pudiéramos nosotros escuchar y salir y aplicar, sería bárbaro, ¿no? Pero la verdad es que nosotros luchamos, que nosotros somos rebeldes, que nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios, si somos honestos y ponemos las manos en el corazón. No lo que nosotros muchas veces mostramos o aparentamos, sino lo que somos en lo íntimo de cada una de nuestras vidas. Entonces, escuché una vez un predicador que enseñó algo que me encantó. Dice: nosotros tenemos 2 oídos para aprender. Y yo digo: ¿cuáles son? Bueno, el primero es acá. Está hablando de la disciplina y la instrucción a los niños. Y el segundo oído lo tenemos más acá atrás. Cuando no escuchamos por el segundo oído, viene la vara. Y ahí, con la vara de la corrección, aprendemos. ¿Se entiende? Tenemos 2 oídos. Y el escritor a los hebreos le dice lo mismo. Si ustedes se olvidan lo que les he enseñado, lo que se les ha enseñado, y se están alejando y se están inclinando al mal, Dios, porque es su Padre y los ama, no los va a dejar que ustedes se pierdan. Él los va a disciplinar. Entonces, la disciplina, vamos a estar hablando el propósito de la disciplina ejercida por Dios. Y acá, en este versículo 5, yo encuentro 2 peligros con respecto a la disciplina que podemos tener.
Dos peligros, y lo dice la palabra, y lo vamos a analizar. El primer peligro, ¿cuál es? Observa lo que dice allí. Hijo mío, el primer peligro dice, no tengas en poco la disciplina de el Señor. Lo primero es, cuando Dios me disciplina, me castiga, me reprende, yo desprecio la disciplina. Ese es un problema y un peligro. Y esa puede ser una actitud cuando a mí me quieren disciplinar. ¿Se entiende? Como un niño que te desafía y te dice, no me dolió, dame más fuerte, vení. Imagínate, se te para el niño, no me dolió. Y justamente, hermanos, el propósito de la disciplina, quiero que puedan grabar esto, es quebrantar nuestra voluntad. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Quebrantar nuestra voluntad. Porque no queremos someternos, porque no queremos obedecer, porque no queremos hacer las cosas como Dios manda rectamente. Tenemos una naturaleza que le gusta lo torcido, lo oscuro y lo malo. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro en la disciplina es despreciarla. Por eso dice el escritor, no tengas en poco despreciar la disciplina. Menospreciar, dice la versión 60. Menosprecio, menosprecio. Despreciar. ¿Se entiende qué es despreciar? Cuando yo te quiero dar algo y te digo, tomá, te lo regalo. No lo quiero. Y lo tirás. ¿Viste? Como esos chicos que hoy exaltan la rebelión de los chicos. No le puedes decir nada, no lo puedes tocar. Le da el remedio, lo tiran así. ¿Qué ibas a tirar antes? Te agarraban con... Ya sabía, ¿no? Lo que venía. Yo me hacía loco, pero mi papá me daba para que tenga, guarde y reparta. Y lo respetábamos. Después vamos a hablar de eso. Pero en este caso estamos hablando de la disciplina ejercida de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el primer peligro en el cual podemos caer cuando somos disciplinados? Cuando Dios nos está sometiendo a alguna especie de sufrimiento y de dolor. Es despreciar la disciplina. Hermano querido, no desprecies la disciplina. Es lo que dice el escritor a los hebreos. Escuchen, no tengas en poco la disciplina del Señor. No la desprecies. La palabra en el original es tener en poca estima, desprecio. Vamos a ver algunos pasajes que me hablan de esta actitud que yo puedo tomar como persona de no querer bajar la cabeza, como decimos, y uno está luchando con Dios, sabe que está haciendo mal, pero lo está desafiando al Señor. Vamos a seguir adelante, yo sé que está mal, yo ya sé, ¿viste? Cuando vas a corregir a un hermano, le vas a decir algo, lo primero que hace es, usa la Biblia, te dice, yo ya sé, se defiende con la Biblia. Mira, yo te quiero compartir porque veo que esta actitud que tenés, yo ya sé todo. No es un problema entonces de ignorancia, es un problema de soberbia. Es un problema de que uno está despreciando lo que le quieren decir para ayudar. Fíjense, Proverbios 3:11. Vamos a ver y vamos a hablar de no caer, como le dice a los hebreos, en esta actitud de despreciar la disciplina, mi hermano. Si esta noche Dios nos está disciplinando de alguna manera, estamos sufriendo de alguna manera, ¿qué dice Proverbios 3:11? Nosotros usamos, les explico a mis amados hermanos que están con nosotros en esta noche, usamos la Biblia de las Américas, ¿no? Entonces alguna cosita por ahí van a encontrar distinta, pero dice así entonces Proverbios 3:11, tienen allí: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. ¿Ven? ¿Qué le dice Salomón? No rechaces la disciplina. No la rechaces. Porque Dios la envía con un propósito. Cuando uno la está rechazando, está desestimando
lo que Dios nos quiere enseñar, o lo que Dios quiere corregir y cambiar. Yo estoy luchando contra Dios, pero te voy a decir algo, nunca le vamos a ganar a Dios. Nunca le vamos a ganar a Dios. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es un Dios de oportunidades bárbaras. Pero no lo hagamos enojar, no lo desafiemos, porque vamos a perder. Se lo digo por conocimiento y se lo digo por experiencia. Porque no es que uno es el cristiano perfecto, que nunca falla, que siempre obedece. Ojalá. ¿Cuántas veces uno ha tenido que aprender por medio de la dura disciplina y someternos bajo la voluntad de Dios? No debemos, dice acá el pasaje, rechazar. No rechace la disciplina del Señor. Y otra cosa, ni la aborrezca. No aborrezca su reprensión. No lo hagas, hermano. Y uno se enoja cuando lo disciplinan encima, ¿no? Después esa te pasa. Haces malas cosas, te sale mal y decís, ¿y ahora por qué estás enojado? Si estás haciendo mal. Ah, porque uno no quiere someterse. Vamos a ver un pasaje magnífico también. Job capítulo 5. Estamos hablando de la disciplina, el propósito de la disciplina ejercida por Dios. Dos peligros bajo la disciplina. La primera es despreciarla, pero estamos estudiando eso. Job capítulo 5, versículo 17-18. Observa lo que dice la palabra de Dios. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. ¿Sabe lo que dice Job? Súper feliz, bienaventurado. ¿A quién? Al que Dios castiga, al que Dios reprende, disciplina. Y mira lo que dice. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Lo dice Job. No desprecies la disciplina del Todopoderoso. Ahora, esa es una actitud de la carne frente a la disciplina, que podés tener vos, que puedo tener yo. Y le digo, y eso tenemos que grabarlo, no le vamos a ganar a Dios. Él es nuestro papá. Él nos adoptó, sus hijos, nos puso su espíritu que clama Abba Padre. Y como padre no va a abandonar al hijo, no va a dejar que se pierda y se descarríe, sino ¿qué padre sería? No sería el padre perfecto que tenemos. Y fíjate el Salmo 94. Estamos hablando de este peligro de tener esta actitud frente a la disciplina ejercida por Dios. Salmo 94, versículo 12. Salmo 94, 12. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor. Dale gracias. Y lo instruyes en tu ley. ¿Ven? Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Porque Él quiere que tú seas diferente, que seas distinto, que seas parecido a Él. Y nosotros queremos ser parecido al mundo, queremos hacer los deseos de la carne, queremos que el enemigo, Satanás, nos quiere desviar de los planes y propósitos de Dios. Y ahí está la lucha entre el espíritu y la carne, ¿o no? Entonces, qué hermoso versículo dice, bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Porque si no seríamos como cualquier perdido mundano. Lo que nos hace distinto no es la salvación, eso nos da la eternidad. Pero la instrucción y la disciplina nos hace personas diferentes. Personas con otro carácter, personas con otra conducta, personas con otro compromiso. ¿Se entiende? Si no somos religiosos, y ese es un peligro. Ahora Dios va a pelear por vos, porque Él es el buen pastor, que deja las 99 y va a buscar a la perdida.
porque le costaste su sangre, sus lágrimas y su sudor, como ya lo hemos visto. ¿Y pensás que te va alegremente a abandonar? Como si fueras alguien descartable. No, tú eres su hijo y Él te ama profundamente. Me encanta este versículo que vamos a leer ahora en Job, porque el tema de la disciplina es porque uno, como los hebreos habían perdido el oído, ¿viste? Se habían olvidado, tenían amnesia. La exhortación ya se habían olvidado. Cuanto más viejos nos ponemos, más nos olvidamos, ¿no? Tenemos esa tendencia. Ahora Job 36, miren lo que dice este pasaje, es maravilloso. Job 36, versículo 15. Job 36, versículo 15, observen. Él libra al afligido en medio de su aflicción. ¿Escuchá? Y abre su oído en tiempos de opresión. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que vos le prestes atención, que vuelvas a abrir tu corazón, tu oído a la instrucción que Él tiene para vos. Que uno se ha olvidado, que uno ha desechado. ¿Se entiende? Esa es la idea. Yo quiero recuperar tu memoria, yo quiero recuperar tu oído, yo quiero recuperar tu corazón que lo has perdido. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros nos olvidamos de la instrucción maravillosa y magnífica que Dios nos ha dado en su gracia y su misericordia. ¿Qué es lo que nosotros le hemos tratado de inculcar a nuestros hijos en una familia cristiana? Algo que yo no tuve. No tuve conocimiento, no tuve instrucción. Tuve un padre que estaba perdido, que era alcohólico, que era idólatra. Entonces yo quiero que mis hijos tengan otro modelo, otra forma, otra manera. Pero a veces pasa que como uno no ha sido lastimado por el mundo como venimos nosotros, con tantas heridas de haber estado lejos del redil, a veces Satanás te dice, ¿cómo será? Y hay que probar, porque vos no sabés lo que es un vino, lo que es una droga, lo que es un boliche, no sabés lo que es el sexo desenfrenado. Y el diablo está ahí, ofreciéndotelo, diciendo, dejá de vivir como un santulón, vení a probar lo que yo tengo. Y muchas veces uno cae en esa trampa. Y no se da cuenta que Dios quiere que seamos diferentes y distintos. Que no quiere que aprendamos por medio del dolor y la experiencia y las lágrimas y la humillación. Esas cosas que tenemos que creerlas porque están escritas, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere librar de todas esas heridas que nosotros hemos tenido que padecer antes de conocer a Dios. Pero lo triste es que conociendo a Dios, muchas veces nosotros no prestamos el oído a lo que Él nos quiere enseñar. Entonces dice, Él libra al afligido en medio de su aflicción. Pero mira lo que dice, anotalo ahí, marcalo. Abre su oído en tiempos de opresión. Ahí es como que uno está más dispuesto a escuchar algo. Pero cuando estamos en la fiesta, cuando estamos en la gloria, la pompa, en la luz, a nadie le interesa a nadie. ¿Cuándo uno puede predicar más la palabra? Cuando está en un velorio, cuando está con una muerte, con una pérdida. Ahí la gente que está dolida y golpeada te va a escuchar. Yo lo digo porque me ha tocado muchas veces despedir a personas en los velorios. Y es ahí donde por ahí están golpeados por la pérdida, están pensando en la muerte y están abriendo un poquito el oído para escuchar algo de Dios. Pero si no, uno cree que vive la vida loca y todo es fiesta y la vida es una y hay que disfrutarla y el diablo te hace creer esa mentira. Entonces, ¿cuál es el peligro que tenemos ante la disciplina? El primer peligro es despreciar la disciplina, despreciarla, menospreciarla, tener en poca estima. Ahora, mira este versículo.
¿Qué pasa si uno se pone recio con Dios? Que uno lo desafía a Dios. Uno sabe que está sufriendo, que está haciendo mal, pero a pesar de todo, porque no somos, perdonen la expresión, no somos tontos, entendemos claramente lo que Dios quiere y no queremos ir para donde Él nos quiere llevar. Esa es la lucha que tenemos, ¿no es cierto? Vení para acá, te dice. O cuando te decían, vení que no te voy a hacer nada. Cuando pasaste la puerta, te daba la vieja con la chancleta, con el cinto. ¿Pero por qué? Porque nos amaba, ¿no es cierto? Ahora, mirá lo que puede pasar si uno se pone en duro. Vamos a ver a Proverbios. Proverbios 29, versículo 1. Es un versículo que siempre me llama la atención. Vamos a suponer que el Señor te está esta noche disciplinando, o a mí. Proverbios 29, versículo 1. Y yo sé que estoy haciendo mal las cosas, pero no voy a entregarme, no voy a quebrantar mi voluntad ante la tuya, Señor. Voy a hacer la mía, aunque sé que está mal, aunque sé que no te agrada. Fíjate lo que estoy diciendo. Suena fuerte, ¿no? Pero en realidad lo hacemos. No parece tan descabellado lo que estoy diciendo. Y lo que dice Proverbios 29:1, mira lo que dice. El hombre, humanidad, hombre, mujer, niño, que ya tiene entendimiento. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Ya no va a haber retorno, no va a haber oportunidad, no va a haber regreso. A veces se puede volver, ¿sabías? No es que voy, peco y vuelvo, porque a veces Satanás te dice eso. Pecadito, no pasa nada, Dios es bueno, es misericordioso, te da oportunidades, dale para adelante. Y a veces predicamos eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar, a ver hasta dónde podemos ir. Como el niño que te desafía al límite, ¿viste? Y se corre a ver qué haces, a ver si amenazás o sos de los que hablan o sos los que actúan. Y el niño te va probando, ¿viste? Hasta dónde te puede manejar, hasta dónde te puede dominar. Ahora, ¿vieron que dice ahí? El hombre que después de mucha reprensión endurece ¿qué? La cerviz. Ahora, te vas a sorprender. ¿Qué es la cerviz? Por supuesto que uno va a estudiar para no decir una cosa de lo que yo creo, sino en el original. La palabra cerviz, escuchá bien, habla de la nuca. Acá atrás, esta es la cerviz. Es lo que sostiene la cabeza. ¿Y entonces qué está diciendo el pasaje? Te están reprendiendo, te están golpeando arriba. ¿Y vos qué haces con la cabeza y la cerviz? Ahí está. No la voy a bajar. No la voy a doblegar. ¿Se entiende la figura de lo que está diciendo el pasaje? Si yo fuera quebrantado, ¿qué haría con la cerviz? La bajo. El arrepentimiento, la humillación es para abajo. La cerviz dice, vení que voy a aguantar más. Dame más fuerte. Tremendo el pasaje. El hombre que después de mucha reprensión endurece el cuello y la cerviz, no quiere humillación. De repente, observa lo que dice, será quebrantado sin remedio. No habrá medicina para él, dice el 60, ¿no? No hay remedio. Entonces no se puede jugar a probar al Señor, a tentar a Dios. Porque Él no es que te está aprobando, te está dando una oportunidad. Te está llamando al arrepentimiento. Me gustó mucho esto de la cerviz. Fíjate lo que dice, ahora que sabemos que la cerviz, ¿qué parte es? La nuca. ¿Y cómo está la nuca? Firme. No quiere bajar la cabeza. Miren lo que dice el Salmo 75:5. Salmo 75:5. Uno no se termina de maravillar de la palabra y aprender, ¿no? En el caso, lo digo por mí, ¿no? Aprendiendo, estudiando.
Miren lo que dice Salmo 75:5. ¿Lo tienen allí? No levantes en alto vuestra frente. Observa. Observame a mí. Levantes la frente en alto, sí. Mira lo que dice. No levantes en alto vuestra frente. No habléis con orgullo insolente. Una actitud física y una palabra soberbia. Esa actitud de levantar vuestra frente habla de la cerviz. ¿Cómo dice la 60 ahí? Si lo podés leer. Sí. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. Ahí está. No habléis con cerviz erguida. Una actitud física, pero una actitud del corazón. Como nosotros decimos ahora, se van a reír, ¿no? Pero decimos cuando está muy agrandado, bajate el pony. No es el caballo, bajate el pony, hermano. Estás arriba. Si no te bajaste, van a bajar. Y este pasaje es tremendo. No levantéis en alto vuestra frente. No habléis con orgullo insolente. Y eso es lo que hace la cerviz, allí parado como una serpiente. Y fíjense lo que dice Proverbios 15. Proverbios 15. Estamos hablando del propósito de la disciplina ejercida por Dios. El primer peligro es despreciarla a la disciplina. Proverbios 15, versículos 31 y 32. Observen, hermanos. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Y el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. ¿Qué te parece? Si vos despreciás la disciplina, ¿sabés a quién estás despreciando? A vos mismo. A vos mismo. Porque no estás queriendo ser como Dios quiere que seas. Porque no estás respondiendo a su corrección, al cambio que Dios quiere producir. Y cuando olvidamos la exhortación, Dios dice, bueno, no querés por el oído, vamos al segundo, saco la varita, y acá viene la disciplina dolorosa. Pero hay un peligro que todos podemos correr frente a ella: despreciar la disciplina. Observa este pasaje que cuando lo leía hoy me impactó. Jeremías, capítulo 5, versículo 3. Jeremías 5, versículo 3. Observen lo que dice la palabra del Señor. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. ¡Qué pasaje tremendo! Eso es desprecio. Observa. Oh Señor, no buscas tus ojos la verdad, no buscan tus ojos la verdad. Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros como la roca, rehusaron arrepentirse. Ese es el peligro de tener una actitud de desprecio frente a la disciplina. No lo desafiemos a Dios. No lo tentemos a Dios. Porque va a llegar un momento que no va a haber retorno y retroceso. No es que todos los que pecan vuelven, ¿sabía? Algunos ya no vuelven más. O algunos vuelven con un brazo menos.
una parte menos, una incapacidad, discapacidad por la vida. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la reprensión de Dios. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque tenemos este corazón que va contendiendo. Y Dios quiere observar. Mi hermano, te quiero mostrar un pasaje en Gálatas. ¿Cuál es el propósito de Dios con sus hijos? Con todos nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Pablo era el fundador de esta iglesia. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne y en el legalismo. Se habían desviado aquellos judaizantes habían entrado en la congregación y habían cambiado su doctrina. Y dice versículo 19: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estaba usando esa analogía de una mujer que está pariendo para dar un hijo. Y Él quiere que esos hijos que Él ya tuvo sean como Cristo. Y sufría Pablo, y lloraba Pablo, y se conmovía Pablo, y escribía cartas Pablo, y mandaba gente, porque sus hijos estaban descarriando. ¿Y cuál es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas? Sin excepción, formar a Cristo. ¿Cómo Dios formará a Cristo? Por medio de la instrucción, por medio de la enseñanza, por medio de la exhortación. Pero si no, por medio de la disciplina. Quiere formar a Cristo. Y mi carne no quiere ser como Cristo. Ojalá un día seremos como Cristo, porque esta carne será eliminada. No va a heredar la eternidad. Pero acá estamos luchando en este sistema, en este mundo, en este siglo XXI, contra el enemigo interno, la carne. ¿Cuál es el peligro? Y con esto termino. Que podemos enfrentar una actitud equivocada en la disciplina, hermanos queridos. El primer peligro es despreciarla, a la disciplina. Hijo mío, no desprecies la disciplina. Porque Dios quiere cambiarte, quiere corregirte, quiere alejarte del mal camino, de los malos hábitos, de las malas amistades. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas como Cristo. Ahora, ¿cómo cuesta, no? La carne no quiere saber nada. No queremos que la cerviz se baje y se incline. Está dura, firme. Pero ojo, porque de repente, si ignoramos su reprensión tras reprensión tras reprensión, de repente, cuando llegue ese quebrantamiento final y Él va a ganar, ya no va a haber marcha atrás. No va a haber retorno. Tenemos que tener ese temor de jugar con el pecado. Todos nosotros. Pablo decía, no siendo yo predicador para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Acá no hay privilegiados, no hay posiciones que te protejan de la impunidad. El pecado nos va a afectar a todos si no lo mantenemos a una distancia lo suficientemente lejos para que no nos domine. Entonces, esta noche podemos salir con esta palabra y esta meditación en nuestro corazón, hermanos queridos. Y si esta noche el Señor te está hablando a tu corazón y estás sufriendo una situación que te humille, una enfermedad, una situación económica, lo que sea, todo viene de la mano soberana de Dios. Aún la presión satánica, Él la maneja.
No hay nada que escape a su soberanía. Y todo tiene un glorioso propósito y es formar a Cristo. Que podamos cambiar de actitud. No ser tan indolente frente al pecado, indiferente a la palabra. Porque por algo Dios me la está mostrando, me lo está enseñando, porque me ama, porque Él quiere lo mejor para mí. Yo no quisiera que mis hijos estén en la droga, ir a verlos a una cárcel, o estar borrachos tirados en una cuneta. ¿A qué padre le gustaría ver un hijo así, una hija perdida? Quebraría nuestro corazón, lo mismo que quebramos el corazón de Dios cuando nos alejamos de Él. Y Él va a usar lo que tenga que usar para traernos de vuelta al redil, porque costamos su sangre. Y no va a parar hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gloria a Dios, porque cuando yo lo quise abandonar, Él no me abandonó. Porque Él es el buen pastor. Porque por ahí yo pongo excusas y que tuve un problema y que me hicieron esto y que me hicieron aquello y no sabés lo que me hicieron, y yo lo hice. Y terminé afuera de la iglesia, apartado de Dios, teniendo la razón supuestamente, pero fuera del redil. Porque tenía la cerviz dura, firme, hasta que me di cuenta del error. Y tuve que bajarla. Y tuve que humillarme. Y tuve que decir, Padre, perdóname. Perdóname, Dios. Porque tú me amas. Porque tú tienes un plan. Porque tú tienes un propósito. Pero Dios da gracia a los humildes. Y al altivo lo mira de lejos. Por eso en esta noche Dios te está hablando a tu corazón. Y te está llamando con amor. Para que puedas doblegar esa cerviz. Delante de Él, no delante del hombre. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Tiene planes que Él trazó desde la eternidad. No lo perdamos por mantener erguido nuestro cuello. Porque un día no va a haber consuelo para nuestro dolor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que esto no se pierda, hermanos, para cada uno de nosotros. Porque nadie está exento en la lucha contra el pecado. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a su pueblo.